Buenas tardes para todas y para todos. Hoy comenzamos, como siempre, un nuevo encuentro de este ciclo de charla-debate. Hoy nos convoca el tópico, la pregunta, ¿cómo se articula el mundo literario y el audiovisual? Tenemos dos invitados de lujo, la verdad, muy experimentados y experimentadas ellos dos, Marcela Citerio y Guillermo Martínez. Como siempre, antes de darle la bienvenida formalmente a Marcela y a Guillermo, les voy a dar la bienvenida a David, que es nuestro técnico de sala, que nos va a comentar un poquito cómo vamos a ir desarrollando esta charla y también repasando la agenda de la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes Gastón, buenas tardes a todas y todos. Bien, como todos los sábados que nos encontramos, les vamos a pedir por favor que mantengan sus micrófonos desactivados y llegado el momento en que Gastón nos indique, vamos a poder eh, intervenir. Les pedimos que por una cuestión de orden levanten la manito ahí en el menú de abajo que encuentran en Zoom. O en caso contrario, si no tienen la posibilidad de activar el micrófono, les pedimos que dejen sus inquietudes en el chat. Nosotros tomamos nota y vamos organizando así esa sección del encuentro. Por otra parte, les recuerdo las vías de comunicación con Fundación La Balandra, que es la página web, por supuesto, que es fundacionlabalandra.org.ar, Twitter, que es el mismo usuario que Instagram, que es @fundacionlb, y Facebook, que nos encuentran como La Balandra. También les recuerdo nuestro canal, que pueden buscarnos en YouTube y van a acceder a nuestro canal donde se suben las charlas, y esta charla se va a subir durante la semana. De todas formas, esta información yo se las pego en el chat ahora mismo y aprovecho para invitarles a una ceremonia, la ceremonia de premiación del tercer concurso de narrativa de Fundación La Balandra, finalmente. Nos vestimos de gala este lunes 26 de septiembre, 19 horas Argentina, y esto va a ser en vivo por Zoom. Van a participar Ángela Pradelli, Claudia Boff y Mariano Quirós. Esta es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa hasta agotar la capacidad de la sala. Yo les pego en este mismo instante el formulario de inscripción y les recuerdo de información. Lunes 26 de septiembre, 19 horas, Argentina, por Zoom. Bien, sin más, le devuelvo la palabra a Gastón. Gracias, David. Bueno, repaso la breve reseña biográfica de los invitados. Marcela Citerio, escritora, guionista, fundadora de Orlando Books. En 2020 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria internacional. Entre sus historias más exitosas se encuentran De Corazón, Martín Fierro, mejor novela de Telefe; Los Buscas de Siempre, en Canal 9; Amor en Custodia, Martín Fierro, mejor novela en Telefe; Patito Feo, Canal 13; Corazón Valiente, Telemundo, en Estados Unidos; Chica Vampiro, RCN, Televideo, Netflix; Yo Soy Frankie, Nickelodeon, Televideo; Nubis, Nickelodeon; Heidi, Bienvenida a Casa, en Nickelodeon, Netflix; Heidi, Bienvenida al Show, en Prime Video; y Hola Indiscreto, en Netflix, este año. Guillermo Martínez se doctoró en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente residió 2 años en Oxford. En 1988 obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes con el libro de cuentos Infierno Grande. El cuento que le da título fue publicado por The New Yorker. A su primera novela acerca de Roederer, traducida a varios idiomas, la siguieron La mujer del maestro y el ensayo Borges y la matemática. Ganó el Premio Planeta en 2003 con Crímenes Imperceptibles, novela traducida a 40 idiomas y llevada al cine por Alex de la Iglesia con el título Los Crímenes de Oxford. En 2007 publicó La muerte lenta de Luciana B., elegida por el Cultural de España entre los 10 libros del año. En 2011 publicó la novela Yo también tuve una novia bisexual. En 2015 ganó el Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez con Una felicidad repulsiva. Publicó además los libros de ensayos La fórmula de la inmortalidad, Gödel, para todos,
en colaboración con Gustavo Piñeiro, y La razón literaria. En 2019 obtuvo el Premio Nadal España por su novela Los crímenes de Alicia. Bueno, como decía, hoy nos convoca el tema cómo se articula el mundo literario y el audiovisual, y arranco ya y les doy formalmente la bienvenida. ¿Cuáles son los desafíos de esto de extrapolar géneros o al género cinematográfico cualquier modelo de género narrativo, textual? O en todo caso la pregunta tendría que ser si todo relato narrativo puede convertirse en un relato audiovisual. Te pregunto a vos, Marcela Citerio, y te doy formalmente la bienvenida y te agradezco hoy que podamos charlar con vos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer conocer a Guillermo, además, que no nos habíamos visto nunca a las caras. ¿Qué pregunta? Bueno, en realidad yo diría a lo audiovisual más que a lo cinematográfico, para no acotarnos, porque yo ahora siento que todos estamos uniéndonos de alguna manera, que se está uniendo el mundo literario con el audiovisual más que nunca. Las plataformas cada vez están adaptando más libros para series y va más allá del cine ya esto, me parece a mí. Creo que no todo libro, hay libros que son maravillosos y que quizás no son los ideales para llevar a la pantalla en el mundo que vivimos hoy, por lo menos, que es un mundo, por ejemplo, o que te pidan algunas plataformas, excepto que sea un cine de autor, que te piden un cierto ritmo y y una cierta fuerza y un ritmo narrativo muy ágil, y por ahí hay libros que uno los lee y son maravillosos y no tienen ese ritmo de pantalla, quizá, o no son tan fáciles. Así que eso es lo primero que diría como para entrar en el mundo audiovisual barra comercial, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Guillermo Martínez, bueno, te doy formalmente la bienvenida. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tópico que hoy nos convoca, el mundo literario, cómo se articula con el audiovisual? Hablaba Marcela recién del ritmo, ¿no? Que me imagino que ahí hay un punto clave que abrió Marcela. Debe ser distinto el ritmo narrativo de uno respecto del otro, ¿no? Buenas tardes a todos, gracias Gastón, y encantado por supuesto también de conocer a Marcela. Yo creo que hay varios problemas de traducción. Por supuesto comparto que hay muchísimas novelas en donde el peso, la gracia de la novela está, por ejemplo, en la experimentación con la escritura, y todo ese plano no tendría ningún sentido intentar llevarlo al cine, ¿no es cierto? O sea, novelas que son casi puramente escritura. Y hay otros problemas. Yo escribí alguna vez un artículo sobre esto, los problemas de traducción, lo llamé, ¿no? O sea, un problema que en general se enfrenta a la adaptación audiovisual es la cuestión de los puntos de vista. Es decir, es muy fácil en literatura acercarse a uno u otro personaje a través de, por ejemplo, de estilo libre indirecto, y de algún modo penetrar casi naturalmente en la manera de pensar, de mirar, en quizás los prejuicios, la forma de analizar una situación, y luego apartarse y posarse sobre otro personaje y contraponer, por decir algo, dos puntos de vista. O el monólogo interior de un personaje en primera persona, que no solamente se enfoca en una escena y describe la escena, sino que piensa a partir de lo que está transcurriendo. O sea, hay como dos planos, ¿no? En general en la novela, o puede haber dos planos, y esto es una especie de artificio que funciona muy bien en la literatura, el plano en que uno de algún modo presenta la escena y reflexiona sobre lo que ocurre quizá por debajo de la escena. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien Henry James, ¿no? Los personajes dialogan, el diálogo en sí no es significativo, pero lo que está, digamos, entre dos líneas de diálogo son todas las vacilaciones, deliberaciones, posibilidades que pertenecen a un mundo conjetural. Y todo esto es muy difícil de llevar al cine, ¿no? El cine es muy fuerte en lo que muestra, lo que se muestra es lo que es.
Y en literatura está este recurso de mostrar y poner en duda lo que se muestra de algún modo, ¿no? Ese es un problema importante para mí en la traducción. El otro problema es lo que son relatos en primera persona, que en general el cine prefiere de algún modo la narración en tercera persona. De hecho, la adaptación de mis libros siempre ese fue el primer problema. Borrar la mirada que yo en general narro en primera persona como si fuera un testigo privilegiado. La primera cuestión es presentar la historia tal como ocurre, digamos, y no a través de la mirada de un personaje. Por supuesto hay excepciones, por ejemplo, yo me acuerdo de una película que a mí me interesó mucho de Woody Allen, que llamaba Melinda y Melinda, creo que era el título, donde se presentaba una misma historia, que de algún modo como si fuera una tragedia o una comedia de acuerdo a cómo se lo tomaran los personajes. No hay un intento de cambio de punto de vista, pero es bastante engorroso para el tratamiento audiovisual. Bueno, después sigo, hay varios otros problemas, pero bueno, por ahí podemos avanzar en una conversación más bien. Ahí pensaba, mientras lo escuchaba Guillermo, Marcela, y leyendo la nota que publicó esta semana la Fundación La Balandra, una nota que te hizo a vos, Marcela, hablaba de las dificultades de trasladar lo excesivamente descriptivo que tiene por ahí la literatura, lo textual, al cine, ¿no? Al cine, Sí. perdón, al audiovisual. Porque hay una limitación. Yo pensaba en lo que decía Guillermo en los textuales o en las primeras personas. A lo mejor la cámara reemplaza un poco esa primera persona, pero después queda como, bueno, el relato queda un poco trunco, ¿no? O sea, lo excesivamente descriptivo que la literatura te permite, en lo audiovisual, eso tiene que estar bastante más limitado, ¿no? Sí, y además tiene que, además de estar eso limitado, nunca va a ser llevado igual a la pantalla, porque cuando eso pasa, genera no interés. Estoy tratando de acordarme una película que es basada en un libro, que lástima que no me puedo acordar el nombre, que es de dos chicos que se empiezan a conocer solo mediante sus notas en libros. Y hay muchísimo de cada uno de esto de que se habla en primera persona. Y en la pantalla lo llevaron a mucho soft, muchísimo soft. Claro. Entonces no quedó, o sea, está bien, quisieron ser muy fieles al libro, pero algo pasó ahí que no funcionó. Empiezan en una Navidad, ojalá si alguien se acuerde que lo ponga a ver si alguien vio la serie, es una serie juvenil. Entonces vos decís, qué lástima, porque el libro está bueno, pero esto no, porque no se pudo trasladar. Yo creo que a veces se puede, yo qué sé, J.K. Rowling tiene unas películas maravillosas con muchísimo dinero y muchísimo presupuesto, aunque uno se quede igual con el libro, pero vos, si ves la película, también está buena, no puedes decir no sirve, o sea, está buenísima. Entonces creo que hay como puntos intermedios, yo creo que hay buenos puntos de llegada y que se puede lograr, como habrá logrado Guillermo con su película y todo, es estudiar la manera de cómo llegar a eso, pero yo siento que hay un tema de gran necesidad desde lo audiovisual ahora de llegar de mucha necesidad de pantallas, de muchos streaming, hay mucho contenido necesario y qué mejor que venga de los buenos libros. O sea, la verdad que me parece brillante, me parece hermoso. Ahora yo publiqué mi primer libro juvenil y es muy lindo que los chicos te lean. Es lindo que los chicos arranquen con una lectura que a mí siempre se tildó de un género menor o un género juvenil. Es como, no, está bueno, a mí me gusta que eso pase. Y creo que hay otros libros que son lindos para sentarse, una musiquita, un coñac y nada, y disfrutarlos, ¿no? Pero los que se puedan llevar a la pantalla para mí es otra puertita más que se abre a algo que es lindo, al arte. Ahí ponía nuestra gente que nos sigue, Dash y Lili. Dash y Lili, ese, gracias, ese. No, están en todo, no se le escapa detalle. Muy bien, muy bien, muy bien.
Pienso en esto que decía Marce, Guillermo. ¿Se piensa también en el televidente o en el espectador? ¿Se piensa, porque voy a ser absolutamente prejuicioso, ¿no? O sea, uno tiene esta cosa de que el texto que es para el guión cinematográfico es de una calidad literaria quizás inferior a la novela, al texto narrativo, al texto en papel. Que uno cree que el lector demanda más contenido, descripciones, desarrollo de los perfiles de los personajes, y que la tele resuelve mucho, el audiovisual resuelve mucho, ¿no? La cámara le simplifica mucho al lector el perfil de los personajes, la caracterización, las escenas, que el escritor cuando escribe para un lector, bueno, tiene todo ese compromiso, esa cosa de mostrar la escena a través de las palabras. ¿Hay una demanda, sentís que hay una demanda distinta entre el lector y el televidente? Mirá, en realidad yo creo que todo lo que es descripción de escenas, hay una ventaja de lo audiovisual. Es decir, un escritor para montar, por decirte algo, la escena de un baile, por empezar tiene que describirla a la manera secuencial, que es lo único que se puede hacer. No puede haber simultaneidad de lo que describe. Entonces tiene que empezar a dar la sensación de conjunto de una manera, digamos, frase por frase. Entonces cuesta mucho para el lector llegar a sentir, percibir todo lo que puede vibrar en simultáneo en una escena de un baile o de una batalla, ¿no? O sea, escenas multitudinarias. Y eso la cámara lo capta todo a la vez, como uno quisiera que fuera. Entonces, ese es el fuerte, o sea, los medios audiovisuales tienen sus fortalezas. Yo siempre hago la comparación con los instrumentos musicales. Vos viste que en los instrumentos musicales hay una zona que es la zona donde mejor suenan, y después, y bueno, todavía alcanzan escalas más altas, más agudas o más graves, pero hay una zona que es la mejor. Bueno, entonces yo creo que cada arte tiene su zona. El cine tiene esa zona en la representación conjunta de situaciones, en la intensidad dramática que pueden alcanzar con las actuaciones, y en la música, que la narrativa no la tiene. Me parece que son tres elementos muy fuertes, ¿no es cierto? Igual hay Y una musicalidad en lo textual también, no, por ¿no? supuesto, hay una cadencia, un ritmo, pero quiero decir la música como elemento para marcar más allá de lo que se ve, ¿no? Como una especie de, justamente, de intensificación dramática, de suspenso, lo que fuera. En la literatura, en cambio, hay muchas más sutilezas sobre lo que son las emociones. Hay una filigrana de emociones que se pueden dar a través del desarrollo de diálogos. El tema de los diálogos es otro tema, ¿no es cierto? Se dialoga en la narrativa y se dialoga en el cine, pero cuando yo mismo tuve que hacer la adaptación de mi novela para un guión, tuve que amputarme a mí mismo, porque obviamente no se puede desarrollar, no se soporta visualmente, ¿no? Y además hay muchas líneas que son superfluas una vez que están los actores Claro. reemplazando con gestualidad o con entonación. Pero hay un tema, como dice Marcela, de ritmo, que no tolera diálogos a veces tremendamente largos. Con excepciones, ¿no? Porque recuerdo haber visto no hace mucho una película que me encantó, que transcurría, si no me equivoco, en Turquía, y era un diálogo entre dos hermanos y eran diálogos infinitos, y para mí se soportaba perfectamente bien. Es decir, se puede hacer también, pero vamos un poco a lo que dice Marcela, se puede hacer, pero casi nadie lo quiere hacer, ¿no? Claro. Y después la otra limitación, que esto puede parecer es un poco triste, por decirlo de algún modo. Voy a contar esta pequeña anécdota. Cuando yo empecé a discutir sobre la adaptación de un cuento mío que se llama Una madre protectora, donde el protagonista en el final muere, ¿no? Y entonces empezaron a barajar nombres de actores, como suelen ser estas cosas, ¿no? Entonces empiezan con Viggo Mortensen y después con Francella y Darín y bueno, toda esa especie de... Y en un momento
uno de los productores dijo, pero el personaje muere en el final. No. Entonces ninguno de ellos lo va a querer hacer, porque a los actores importantes no les gusta morirse en las películas. Entonces, también hay que Modificaste lidiar con ese con los factor egos, humano, claro. digamos, que no todos los actores quieren hacer todos los papeles, ¿no? En fin, Quieren morir, nadie quiere morir. nadie quiere morir en las películas. Marcela, bueno, estás con un proyecto hermoso, un proyecto literario, se llama The Orlando Books. Allí es una editorial casi que se especializa en contenidos para las productoras audiovisuales. ¿Cómo te das cuenta? Me imagino que debes tener ya el timing y la lectura, el ojo adiestrado. ¿Cómo te das cuenta cuando tenés frente a vos un texto que sí sirve para televisión, para serie, para cine, y cuando no tenés, cuando el texto no podría ser adaptado? Sí, siempre no podría dentro de lo que uno piensa, ¿no? Que es muy difícil o que es muy complicado. Lo más fuerte es el planteo de la historia. Tiene que parecerme eh, que tenga una fortaleza, que eso lo puede tener de los dos mundos, y eso estaría perfecto en cualquiera de los dos lados, que sea un buen planteo. Pero cuando Cuando decís fortaleza, ¿a qué te referís? ¿Una historia con impacto, personajes fuertes? sí, o realista, o de superación, o, o de comedia romántica, pero que hay algo que te sea empático, o de suspenso, o un thriller, que también son muy buscados hoy por las plataformas, y, y son muy lindos de leer, además, a mí me gusta mucho. Entonces, pienso en algo que tenga que ser, que su fortaleza no esté en lo descriptivo, porque eso me es muy difícil de llevar a la pantalla. O sea, cuando Claro. escribo audiovisual hace 30 años, entonces cuando leo algo es como un gaje del oficio, lo leo y digo, muchas veces antes de esta idea mía, digo, esto qué lindo de llevar a la pantalla, pero es un corto, o sea, pues no puedo traspasar todo esto que es bellísimo. Y algunas otras cosas sí. Vos pensá que en este mundo así loco y ansioso y vertiginoso en el que vivimos, cuando trabajas directamente para las plataformas, te dicen, tenés que hacer algo fuerte en 1 minuto y medio, si no la gente se fue, es 1 minuto y medio. Ah, Entonces es como, cuando vos escribís un libro, estás como te das un poquito más de margen, ¿no? Como, hay claro, como una sí, sí. diferencia. Pero si yo veo que hay algo que se puede resaltar muchísimo, o que puede llevar a esto de que sea visual y que tenga un ritmo que me guste, que cuando lo voy leyendo, por ahí no han venido muchas historias así, y cuando viene una que le veo con lindos personajes, que pasan cosas y todo, la llevamos a que pueda ser rápidamente de fácil adaptación para una plataforma, que es al otro punto, y yo quiero ir a esa unión. Están recibiendo materiales, Todo el Marcela, para tiempo, sí, todo el tiempo. todo el tiempo. Y Tardamos es, 2, 3 meses en leer todo, pero todo el tiempo estamos recibiendo material. y Sí, es distinto recibir un material, porque me imagino que es un formato diferente lo que es serie de lo que es película, ¿no? Las plataformas están haciendo las dos cosas, películas y series, sí, sí. pero la serie se me hace que es más vertiginosa, o sea, todavía, ¿no? O sea, segmentada por capítulos. Eso también vos considerás, vos te das cuenta cuando un guión tiene ya el perfil para película y Sí, cuándo podría ser para serie. sí, sí. Y además cuando es un guión, cuando es un único libro, por ejemplo, o cuando ahora la realidad es que las series te las están pidiendo de 8 capítulos en más de una temporada, en 1 o 2 o 3 temporadas. Entonces tiene que tener como un arco narrativo importante a veces. Y a veces quieren una sola, pero son las menos. Guillermo, ¿cómo fue trabajar con Alex de la Iglesia? ¿Cómo fue adaptar Crímenes Imperceptibles a Crímenes de Oxford? Me imagino que también habrá sido un proceso de aprendizaje, intuyo, lo infiero, me lo dirás.
En realidad, quien me contactó fue Gerardo Herrero, que es un productor español muy importante, es el productor, por ejemplo, de El secreto de sus ojos, ¿no? Y de muchísimas películas que se hicieron en España. Él es un gran lector, tiene un poco la idea de que todo buen guión empieza con un libro, tiene una buena escuela de guión en España y es un lector también de novelas latinoamericanas. De hecho, hizo la adaptación de la novela de Hugo Burel, por ejemplo, también. Su esposa es uruguaya y viene muy seguido a Buenos Aires, a Uruguay, y está muy al tanto de las novedades literarias, digamos. Él había leído Crímenes Imperceptibles cuando apareció en España, y en una de sus visitas a Buenos Aires nos encontramos, y en ese momento él me dijo, bueno, me preguntó quién me gustaría que adaptara, que fuera el director, y yo le dije a Alex de la Iglesia, porque había visto ese verano Crimen Perfecto, y pensé que podría Fuiste ser. fuiste por todo, Guillermo. Y él me dijo, no, bueno, Alex de la Iglesia tiene su propia productora, sus proyectos, vamos a bajar a tierra, me dijo, pero igualmente sin decirme nada le envió mi novela a Alex de la Iglesia, y unos 6 meses después me dijo bueno, que a Alex de la Iglesia le había interesado mucho. Después me enteré por qué. Alex de la Iglesia es profesor de filosofía, y mientras él estudiaba filosofía le había gustado mucho la vida de Wittgenstein. Incluso él tenía la idea de hacer una película con el año que compartieron juntos en el liceo, en el secundario, Wittgenstein y Hitler. Parece que fueron compañeros un año. Entonces quería hacer una de estas películas un poco bizarras sobre esa historia. Y entonces la primera vez que nos encontramos me dijo que no me extrañara si aparecía Hitler en la película. Y de hecho, toda la escena inicial es Wittgenstein en la guerra, escribiendo el Tractatus, ¿no? O sea, le dedicó una escena de apertura, incluso la conferencia que da el profesor Seldon tiene más que ver con la filosofía que con la matemática. Él me dijo eso también. Bueno, conversamos de este tipo de cosas. Me dijo que le parecía que, hablando de las adaptaciones, que los elementos de matemática de la novela eran muy duros para transmitir en el cine, y que él iba a tratar de transmitir más bien las ideas filosóficas. Después, en la práctica hizo las dos cosas, ¿no? Están las ideas de la filosofía y las ideas de la matemática también, pero inicialmente su idea era, de algún modo, suavizar la parte matemática, reemplazándola con algunas ideas de la filosofía. La otra cuestión que me dijo es que él no quería hacer el Oxford bello, tal como aparece en Shadowlands o en cualquier película sobre Oxford, ¿no? Que eso para él le parecía que estaba demasiado transitado, que incluso estaba pensando en hacer un Oxford soviético, ¿no? Me alarmó un poco esto. Aunque hay, no es descabellado, ¿no? Porque hay algo, digamos, te diría, de algunos lugares en Inglaterra que son muy, ¿cómo decirlo?, muy frugales, te diría de esta manera, ¿no? Son hay como si fueran resabios de lo que fue la guerra, ¿no? Las restricciones de la guerra, y no es un país de lujos, ¿no? O sea, es como si el lujo ya estuviera de la historia, de los momentos históricos, pero el Oxford contemporáneo es más bien sencillo, te diría. Pero, Entonces no era descabellado esto que me y decía. ese proceso de readaptación de tu libro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Porque te habrá Bueno, él siempre escribe sus películas con su coequiper, su guionista es Jorge Guerrica Echeverría, creo que se llama, es un nombre medio imposible. Y me mostraron un guión preliminar, yo hice algunos comentarios, y después ese guión realmente cambió mucho cuando lo tradujeron y cuando lo revisaron los actores.
Los actores cambiaron bastante muchas de las cuestiones del guión. Solamente me enteré del proceso a través de un blog muy gracioso que él escribió desde su llegada a Inglaterra con todos los problemas del rodaje, etc. Y me hizo un par de consultas, una consulta sobre los símbolos pitagóricos y una consulta sobre un friso que yo menciono y que yo sitúo en el Museo de Oxford. Y él fue hasta el Museo de Oxford y no estaba, entonces protestó un poco. Estabas mintiendo. Es literatura, decile, Alex, es Y literatura. entonces, claro, yo digo, bueno, lo que pasa es que yo vi el friso, un friso parecido en el Museo Británico, pero no tenía sentido que hacer viajar a los personajes a Londres. Y él fue al Museo Británico, están esos frisos, aunque no contienen la historia que yo cuento, y trató de filmar ahí, pero no le daban las distancias. Y entonces decidió reemplazar, lo que fue una de las cosas que me gustaron de la adaptación, decidió reemplazar ese friso por un museo de arte de piezas que son todas falsas, son todas réplicas. Es un museo donde nada es auténtico, ¿no? Entonces eso le permite hacer una reflexión sobre la cuestión de la verdad, ¿no? O sea, Seldom en un momento, al final, está en ese museo y le dice que es un lugar en el que se siente seguro, porque sabe que hay algo cierto, hay un enunciado que puede decir, y es que nada a su alrededor es verdadero, ¿no? Que es como una variante de la paradoja de Epimenides. Marcela, escuchaba recién a Guillermo que decía, bueno, se armó un borrador de guión y después los actores, y me imagino que la propia dinámica de filmación va modificando. Esto sucede muy a menudo. ¿Te pasó a vos como guionista de grandes éxitos? Porque repasamos al comienzo, la verdad que mucha de las series que uno vio de chico o que atravesaron la infancia de uno están ahí. O sea, pero me imagino que habrá procesos de modificación en el propio proceso de filmación y los actores también van pidiendo modificaciones o van pidiendo que le sucedan cosas a sus protagonistas, a sus personajes, ¿no? Hay muchísimos ejemplos y hay distintas épocas de la televisión. Porque cuando yo empecé, hace 30 años, la televisión todavía era de los autores, era de Maestro Ibáñez, vendía de las novelas importantes y todo, y se respetaba muchísimo el guión. Pero a partir del ingreso de Polka al ruedo, no fue el guión el protagonista, ni fue el autor el protagonista, sino que fueron los productores los protagonistas. Y los actores. Entonces, a partir de ahí, sí, había mucho cambio. Ellos podían, no solo ahí, sino que eso después siguió con todos los productores en Argentina, siguieron como ese rumbo, y los actores tenían sus derechos en cambiar las cosas, o hasta en improvisar, o hasta lo que te imagines, y también cuando empezó el minuto a minuto del rating era quién funcionaba y quién no, y vos los capítulos los entregabas 5 por semana de 45, 50 páginas, y si una semana gustaba más una historia que otra, ibas para esa otra historia, así como con bastante, tenías que manejarlo bastante porque el productor se pone muy fuerte con cualquier requerimiento y por ahí se desbanda de la historia y todo. Entonces uno tenía que ir manejándolo en el momento porque vos lo mandabas, ¿viste? O me pasaron casos, no sé, con Amor en Custodia, que solita la empezó como, dijo, no sé si para mi carrera, ella venía como muy arriba, y una telenovela, esa cosa, hay todavía mucha cosa prejuiciosa aún hoy con lo que es la novela, el unitario, y con que el cine es más que tal cosa y el teatro es otra, es como una cosa, para mí todo es arte en distinta medida. Bueno, y ella después por ahí había algunas veces que estaba feliz y otras que me llamaba y me decía, yo creo que acá esto no lo va a considerar nadie, y venían 30 puntos al mediodía, entonces ahí estaba contenta, ¿viste? Es como... Entonces ahí había algo que también uno se dejaba llevar vos empezabas una novela con 10 capítulos, no más, y vos también te dejabas atravesar por lo que pasaba en la pantalla, porque
hay algo que supera lo que es escrito, que es la química entre dos actores. Y a veces hay química y a veces no hay química. O sea, a veces decís... ¿Vos ibas a los sets de filmación? Generalmente me mandaban los capítulos sin estar editados. Yo hice mucho trabajo de edición desde mi casa y cortando y todo. Pero, por ejemplo, yo tenía 20 capítulos de una novela que hice Los Buscas de Siempre. Y cuando vi la primera imagen de Pablo Echarri y Nancy Duplá, yo dije, sí, son ellos. Nancy de repente anuncia que está embarazada y me dijeron, la cambiamos, no, no la cambiamos nunca, no, no, son ellos y toda mi novela fue a partir de que se aceleró en un capítulo, en ese momento un capítulo 9, hicieron el amor porque ya había que acelerarlo, ¿viste? Esas cosas que antes pasaban muchísimo, ya no pasan. Ahora yo estoy trabajando para plataformas y hay muy pocas cosas en canales de televisión, pero en las plataformas grabás se graba todo el libro, se estudia, va a grupos de comisión y de una cosa y de la otra, y si alguien cambia es una cosa de cambiar una letra o algo, un actor, pero no es muy fuerte, no está todo, y en el exterior tampoco, no tiene el actor la última palabra, como acá. Se respeta más el guión, se Se respeta más... respeta absolutamente el guión, excepto que haya un problema de presupuesto, excepto que haya un problema de cambiarlo a otra cosa, pero se respeta muchísimo más. Y de la plataforma está jugado ahora, ¿viste? Vos escribís todo un libro, escribís todos los capítulos, lo mandás y después te van mandando y cosas y todo, pero no decidís del todo, como cuando decidías hacer una producción acá, y ya es lo que está. Si hay un triángulo y funcionaba mejor con el otro que con lo que está escrito, ya no puedes hacer nada. Claro. Te pregunto, Guillermo, ¿cómo fue la experiencia de La ira de Dios, que también tiene que ver con una novela tuya que es La muerte lenta de Luciana B., que una película que se estrenó hace realmente muy poquito con Diego Peretti, con Minujín, en la plataforma Netflix, ¿no? Porque ahora también las plataformas se estrenan películas. ¿Cómo te pareció esa adaptación? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo viste todo ese proceso? En realidad yo a Sebastián Schindel y a los productores, que son los hermanos Mentasti de Buffalo Films, los había conocido con la adaptación que ellos hicieron de una novela mía que se llama Una madre protectora. La película se llamó El hijo y también está en Netflix. Y tuve una experiencia muy buena con ellos durante la adaptación de Una madre protectora, o sea, participé en el tratamiento, hice la supervisión del guión, aunque no lo escribí, lo escribió Leonel D'Agostino, pero pude hacer muchos comentarios, tomaron en cuenta, más o menos, es como si hubiera acompañado de cerca todo el proceso, fui alguna vez al rodaje y me quedé muy contento con esa adaptación. Me parece que tiene mucho de la atmósfera de la novela, que hicieron un trabajo muy, muy digno, muy, ¿cómo te puedo decir? Con mucho cariño, muchos cuidados. Entonces, bueno, yo estaba muy dispuesto a que ellos hicieran la adaptación de La muerte lenta de Luciana B. En realidad ellos me habían contactado inicialmente para adaptar esta novela, pero la tenía yo comprometida justamente con Gerardo Herrero, y él, bueno, tuvo la generosidad de liberarme los derechos antes de tiempo, porque él quería hacer también su versión. Y entonces, como a ellos les había ido muy bien con la otra producción de Schindler en Netflix, tenían la posibilidad de invertir un poco más en la producción. Imagínate que cuando hablamos por primera vez, yo tenía ciertas dudas porque yo quería que hubiera fuego, y ellos me decían que, bueno, que no estaban muy seguros si iban a poder pagar por el fuego. Y yo decía, bueno, entonces casi prefería no hacerla. Digo, no, bueno, si no está, porque es importante en la novela, los incendios, la ciudad en llamas en un momento, ¿no? Eso era dramáticamente, o sea, si no estaban estas cosas, yo pienso esto sobre las adaptaciones visuales.
si uno en una novela tiene 3 o 4 escenas que visualmente son las cumbres, digamos, y la producción no te asegura que estén esas 4 escenas, Claro, y es, ¿no es cierto? Es elegiste el complicado. libre, claro, elegiste el libre Sí, ya es un equivocado. mal comienzo, ¿no? Entonces, yo, bueno, estaba con dudas sobre esto, pero gracias a que le fue muy bien, tanto con El Hijo como con Crímenes de Familia, ellos ya estaban casi seguros de que Netflix la iba a tomar también, y entonces pusieron el dinero para los fuegos, pusieron dinero para hacer una tempestad en Mar del Plata con esos ventiladores gigantes, contrataron a la chica mexicana, que era ya medio es una estrella en México, ¿no? Es Macarena Chaga. Bueno, lo pudieron contratar a Peretti, que es también entre nosotros Un consagrado, sí. un gran actor, Minujín, que es un actor que a mí me encanta. Así que bueno, yo estaba muy, muy contento, y en cuanto a la idea de adaptación, Schindler tenía sus ideas. A mí no me convencía del todo la forma en que lo iba a hacer, y entonces decidí no meterme demasiado eh, para que saliera algo que él estaba muy convencido de cómo tenía que ser, y yo pensé, bueno, que lo haga así para que alguien quede contento. Eh, Pregunto, y, ¿cómo se convive con, porque le pregunto a los dos, y con esto es mi última pregunta y ya abro el micrófono para que la gente también charle con ustedes. ¿Cómo se convive con el éxito? Pienso que La ira de Dios, bueno, es un éxito de las películas más vistas en Netflix. Y también, Marcela, vos has hecho éxitos, grandes éxitos. ¿Cómo se convive con ese éxito? ¿Cómo se sigue después de esos éxitos? mirá, Mirá, en el caso de La ira de Dios, el éxito fue de Sebastián, o sea, y de los productores. Yo justamente un poco estuve más apartado de esa adaptación, ¿no? Entonces yo me alegré mucho por ellos, porque sé el esfuerzo que le pusieron, los años que estuvieron detrás, y que de algún modo se arriesgaron con algunas cosas. Por ejemplo, aparece Henry James, aparece toda una discusión Sí, sobre literatura, qué sé yo, aparece una escena donde tiran una moneda y hablan del azar. Creo yo que a mí me pareció muy valioso todo eso, no es algo que uno vea en cualquier película argentina. No hay insultos, ¿no es cierto? mm, Eso es algo que le había dicho a Sebastián en El Hijo, ¿no? Que en mis novelas no se insultaba, y me gustaría que se respetara eso, ¿no? Entonces eso le da una cierta, me parece a mí, un tono un poco diferente de lo que se suele ver. Entonces yo me alegré mucho por ellos, pero no es un éxito que yo sienta mío en lo propio. personal, para nada, ¿no? Perdón, ¿eh? Marcela, yo la verdad es que siempre cuando hubo, y tuve de todo, tuve éxitos y fracasos, obviamente, pero siempre cuando estaba en medio de los éxitos, como vos no querías que deje de ser un éxito, trabajabas un montón, o sea, para los 5 capítulos diarios. Y muchísimo. Entonces es como si yo te dijera, como son épocas de mi vida que me imagino escribiendo y escribiendo y feliz, tomando mate, pero no pudiendo, no era, qué disfrute, qué cosa, y ahora salgo a festejar esto. No, es como, seguías trabajando tanto que después decís, uy, sí, eso pasó, es como, en cambio, yo qué sé, por ejemplo, ahora en la que estoy haciendo, que se llama Hablar Indiscreto, que se hizo en Brasil, que me parece una linda apertura para mi carrera, porque nunca había trabajado con actores de ese país y todo hecho allá y demás. Sí, yo ya la terminé hace 1 año y medio, y si ahora es un éxito, la voy a disfrutar. Ya no estoy trabajando en eso, a no claro. ser que me llamen y me empezaste en la segunda temporada y ya no la puedo ni disfrutar, ¿viste? Pero si no, es como, ah, bueno, uno lo disfruta. Después todo lo demás, estás trabajando tanto que y lo que viene tiene que ser igual de exitoso, porque si no, entonces es como medio como una aceleración que lo disfrutás después con el tiempo cuando pasó.
David, bueno, me imagino, he visto que hay muchas preguntas. Pusiste ya una especie de orden. Ya hay un orden. Sí, comenzamos con Marcela Madera. Si tenés posibilidad de activar el micrófono, te invitamos a que lo hagas. Marcela, Sí, buenas tardes a todos. ¿qué tal, Marcela? Bien, bien, gracias. Bueno, escuchando estas experiencias que realmente son muy, muy buenas, muy lindas y muy enriquecedoras. Los conocía por los trabajos, no los conocía personalmente, pero los trabajos de los dos los conozco y son excelentes. Una admiración para ambos. De Marcela vi creo que casi todas las series y alguna que otra telenovela. Guillermo también conozco el estilo de escritura y son realmente para celebrar que hoy están presentes. Y bueno, yo estoy mucho con lo que es, también me gusta mucho lo que es el guión literario, y es un tanto difícil, tal cual lo remarca Marcela, hacer lo que es la escritura y llevarla a una adaptación estilo cinematográfica, y hoy plataformas, se complejiza mucho. Y también entiendo la parte que dice Guillermo. Yo decía en el chat que había visto La ira de Dios, que no había leído el libro La Puerta y Lenta de Luciana B., y sin embargo, sin haber leído el libro, ahora, cuando pueda lo empiezo a leer, está muy bien la estética de la película, el guión, la composición de los personajes me parece genial. Y ahí es donde yo advierto, digo, y mencionarles a ustedes y preguntarles qué difícil es la adaptación entonces de cierta literatura al lenguaje audiovisual, ¿no? Creo que esa es una pregunta que me queda, si bien lo remarcaron mucho, todavía me digo cómo hacer cada cuestión, y creo que ahí es donde dice Marcela, bueno, yo ahora escribí una novela, escribí a la descanso y después veo cómo sigue. Pero es muy interesante realmente, y aprender, porque todo lo vamos nutriendo, ¿no? De todo esto. Y bueno, en eso está una pregunta que quiero hacer y después dejo a los demás. ¿Cómo es el tratamiento en las plataformas actuales de Netflix, no? ¿Cómo es el tratamiento de qué, Marcela? Claro, perdón, de lo que es escritura, ¿no? Cuando uno escribe un guión literario y llevarlo a una plataforma, que creo, no sé si es más difícil que el cine, tal vez, el cine en series, digamos, ¿no? El tema de las Sí, series, más o menos. hay muchas plataformas ahora y yo creo que cada vez va a haber más, hasta que en algún momento empezarán a filtrarse, pero cada una Claro, tiene distintas elecciones, y cada una cosa es Latinoamérica, otra cosa es Estados Unidos, tiene cada una como muchos departamentos, y si cualquier historia viene de Latinoamérica, excepto que estés dotado así por una varita mágica, o como él, que dijo Alex de la Iglesia y sucedió, queda con un presupuesto muy bueno, pero latinoamericano, y no con el presupuesto estadounidense casi nunca. Y claro. y el tratamiento va cambiando de acuerdo a si lo quieren serie, o a si lo quieren película, o a cómo llegás a contárselos. Y primero tenés que, lo más por ahí, lo más increíble es que primero se los tenés que contar y después quizás lo leen, que uno piensa, no, primero leen y después te escuchan, y no siempre es así. Claro. Y después viene como toda una parte de muchísimo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Antes, en la tele, de cualquiera de las novelas que vos dijiste que viste mías de acá, era, no sé, tenemos a la Pori solita, ¿qué hacemos? Y ahí pasaba, realmente, o así. Sí, Te sí, decían los actores y vos contabas una historia a partir Y de yo los me nombres propios. pensaba, sí, claro, o te decía, tenemos a Charry. Muy pocas veces en una de Anita Picchio, que era de corazón, buscaron a Ana Picchio porque estaba escrita, pero si no, te decían quién, y hacia ahí ibas, ¿viste? Ahora vos contás una historia y todo eso va a una comisión, de la comisión, de la otra comisión, donde opinan todos, y vos después tenés que ir filtrando lo que cada uno te opine, y son procesos mucho más
un poco tortuosos para el autor, y un poco como que tenés que estar muy equilibrado ni para dejarte llevar y decir a todo que sí, ni para decir a todo que no, si no, no se hace, o si no, decir, mira, la verdad es que así, como dijo Guillermo en un caso, no, buscamos otra cosa, o no seré yo la indicada, ¿viste? Es como, cambió muchísimo eso, y cada plataforma es un mundo aparte. No hay una sola manera. Va. Con el equipo, como cada una tiene sus comisiones, eso sí, y es todas, y cada una va pidiéndote ahí lo que van necesitando. Todavía yo no estoy tramitando lo que es la idea de mi editorial, y con el área indiscreto lo vamos a ver, porque esa serie tiene libro, pero lo puedo sacar recién 3 meses después de que esté la serie. Pero lo que sí puedo decirles es que después de 30 años yo hice el proceso inverso. Nunca me animé, le tenía mucho respeto a la literatura, le tengo pavor. No me animé por mi hija, porque es como dice él, yo no estaba acostumbrada a las descripciones ni nada. Para mí entraba tal y iba al diálogo, era mi fuerte. Los sucesos, la acción, no tenía la cosa descriptiva en lo que estuviese vestido, me lo imaginaba, después lo pedía, lo hablaba con producción, pero no estaba escrito como porque si no el director se molesta, no le gusta mucho. Entonces tuve que hacer como el proceso inverso, yo, el de alguien que escribió siempre audiovisual y escribe su libro por primera vez. Me gusta, me parece como salió, estuvo bueno, y voy a seguir haciéndolo, pero el proceso inverso también es distinto, porque cuando tenés una cabeza ya audiovisual y vas a eso, y a mí me gusta, siempre fui partidaria de... nunca quise hacer un cine o una historia para un grupo como cerrado o hiperintelectual. Siempre me gustó la cantidad, muchos chicos, la gente, que me digan, leyeron las historias. O sea, realmente me gustaba compartirla, ¿no? Viste que no era como una cosa de prejuicios, ¿no? Si vos haces su momento, cuando yo estudiaba comunicación, si hacías algo para un grupito selectivo de gente, eras más inteligente. Nunca me pasó por ahí, me parece un prejuicio. Y Sí, me como una parece lista. que no, sí, no está bien. Es como la literatura femenina, que hay literatura masculina y hay femenina. No, o sea, hay muchas cosas que creo que están, por suerte, cambiándose, y estamos en un proceso de construcción importante, y hay muchas cosas que son re importantes. Ahora, lo loco es que ya no hay un sistema. A donde vos te vayas y te enfrentes, puede haber miles de maneras de llevar adelante cualquier proyecto. Gracias, Marcela Madera, ¿eh? Muchas gracias por tu Bueno, pregunta. muchas gracias, Marcela, porque aportaste un montón. Me pasa lo mismo, ir de lo audiovisual. Yo soy muy de lo audiovisual, y trasladarlo a la escritura me cuesta muchísimo. Y lo que vos aportás es maravilloso, realmente, así que te agradezco. También un placer, realmente. Ay, muchas gracias. Seguimos, David, No, ¿eh? Sí, continuamos con Claudia Irala, que ya la vemos. Hola, buenas tardes a todos. Yo Hola, agradezco Claudia. a Fundación La Balandra por la oportunidad de conocer estas hermosas personas, Marcela y Guillermo, que son tan talentosas y tan trabajadoras. Y bueno, y que sigan trabajando, creando, porque tienen un talento hermoso que no pueden dejar de lado y desperdiciar. Yo tengo 3 preguntitas. La primera es, ¿cuáles son las debilidades del campo audiovisual? Si es que las tienen, ¿no? Después, la segunda es, ¿cuál es el límite del diálogo en la narrativa? O lo hacemos una por una mejor, como quieran ustedes. Y la última es, ¿hay muchas diferencias entre el libro y el guión en la adaptación? Esas serían las 3 preguntas. Quien quiera, ¿eh? Sobre las debilidades, bueno, yo puedo agregar algo a lo que había dicho al principio, y es que para mí hay una gran debilidad también en el tratamiento de lo que son conjeturas. Fíjense en una novela policial, cuando llega el momento, por ejemplo, pensemos en una novela de Agatha Christie, que Poirot junta a todos, y entonces chequea diferentes posibilidades de cómo pudieron haber ocurrido las cosas. En la literatura esto
el lector imagina como en un mismo plano cualquiera de esas diferentes posibilidades, pero en el cine tienen que encontrar otros recursos, porque lo que está ocurriendo no pertenece al plano de lo real, de lo que verdaderamente ocurrió, sino que pertenece justamente a un plano de la conjetura, y entonces tienen que empezar a usar como diferentes tonalidades, a veces lo hacen en blanco y negro, a veces lo hacen un poco rayado, a veces... Y uno percibe ahí esa especie de irrealidad de la escena, ¿no? Entonces me parece que la literatura, para todo lo que es conjetura, imaginar movimientos de personaje, etcétera, tiene un artificio más natural. Y luego lo que decía Marcela de la voz en off, o sea, todo lo que significa monólogo interior, pensamiento, cuando en cine lo tenés que reemplazar con la voz en off, para mí era la marca instantánea de una mala película, ¿no? Yo veía las películas argentinas y aparecía la voz en off y ya me quería ir del cine, ¿no? Bueno, así que ahí tenés dos, y la tercera sería la que dije del punto de vista. O sea, es muy difícil lograr en el cine que el espectador mire a un personaje como lo mira otro de los personajes que están involucrados, ¿no? O sea, lograr que a un personaje se lo mire bajo el aspecto, pensemos en una novela como El Cuarteto Alejandría, ¿no? Que son los mismos personajes, pero en cada tomo están mirados de una manera diferente. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lográs que el espectador comparta la visión que tiene sobre ellos alguien que está involucrado dentro de la película? Por eso, en el fondo, la narración de la cámara es como si fuera una narración omnisciente, ¿no? Lo que se ve es lo que es. Y eso en literatura hay muchas otras variantes. Gracias, Claudia. Gracias. No sé si Marcela querías completar algo de Claudia o pasamos a la siguiente. Yo me perdía, me parece que hay una pregunta que no contestamos, pero no sé cuál es. Me perdía escuchándolos. O contestamos. Es que hizo tres y contestamos la primera solamente. Claro, por eso. Sí, porque a veces, porque yo soy escritora y a veces en las editoriales los diálogos medio que te dicen límite de diálogo. Entonces, ¿cuál es el límite del diálogo en la narrativa? ¿Hasta dónde podemos hacer diálogos? Porque los diálogos son más bien de los guiones, ¿no es cierto? Entonces esa era mi pregunta. Yo en mis talleres les doy este consejo sobre los diálogos. Para mí, cuando se abre línea de diálogo, tiene que ser para que los personajes digan algo que sea significativo. O sea, trato de que eviten todo lo que es hola, buen día, ¿cómo está? Que por ahí en las películas algo de eso hay que hacer, obviamente. Pero en literatura eso se puede reemplazar por lo que sería el diálogo indirecto, ¿no? O sea, hay otras maneras de pasar por alto esas especies de líneas introductorias que no van a la cuestión, que cuando el personaje, o sea, lo que les digo es cuando el personaje habla, hay algo así como una expectativa del lector. Bueno, a ver cómo habla, qué dice, y eso tiene que marcar ya algún rasgo interesante. O sea, las líneas de diálogo tienen que ser para aquello en donde lo coloquial tiene más gracia, más vivacidad, etcétera, pero no para todo lo que es relleno en una conversación, digamos, naturalista, ¿no? Eso es lo que yo les aconsejo. Y que usen esa especie de recurso de Henry James, entre línea de diálogo y línea de diálogo, se puede intercalar algún tipo de análisis de la situación, de mostrar qué hay por debajo también de ese diálogo, ¿no? Eso en el cine es mucho más difícil. Los personajes dialogan y no tenés una especie de subtexto, tenés que inferirlo de la actuación. Audiovisualmente también, ahora y con los ritmos que están pidiendo en las plataformas y todo, también se pide ir al meollo de la cuestión. O sea, hay muchos cortes directos, como había en el cine, hay mucha rapidez, y ya no hay esa cosa por ahí que antes había como más de relleno en las novelas porque se hacía un capítulo por día, ¿no? Entonces ahora hacen un capítulo por ahí en un mes. Entonces tenés como, vas directo a la cuestión, haces mucho corte directo, y el hola, buen día y todo eso no está.
tampoco lo audiovisual, así como él decía, el espectador, según parece, tampoco lo aguanta mucho, así que ahí hay como un punto de unión. Sí, Gracias, última pregunta Claudia, es, ¿eh? la Quedaba última una. era la diferencia entre el libro y el guión en la adaptación, porque mucha gente va a ver una película y sale desilusionada porque espera ver tal cual el libro. Entonces, ¿cuáles son cómo se mide eso? ¿Quién lo decide? Es imposible de medir, porque, especialmente porque vos cuando tenés la imaginación, es como justo tiene que ser que coincida en lo que ese productor hizo con tu imaginación. Yo qué sé, yo me acuerdo de una serie que me encantó española, El tiempo entre costuras, que cuando la vi me recontra sorprendió porque dije, ay, yo me lo imaginé igual. O sea, es como, sí, todo era igual. Y es, por ejemplo, más sencillo ahora con Heartstopper, yo no sé si la vieron, que es inglesa, que es excelente, juvenil, de 2 chicos, y es como un cómic el libro. Pero es extraordinario porque los personajes, que se llaman Charlie y Nick, son el cómic. Pero el cómic obviamente apareció mucho antes, o sea, el casting, el trabajo, pero esos son así, son cositas de magia, ¿viste? ¿Sucede o no sucede? Yo creo que eso no hay como una regla, me parece a mí, no sé qué dirá Guillermo, pero Sí, bueno, hay algunos casos en donde las adaptaciones son muy buenas y las películas también, ¿no? O sea, por ejemplo, El bebé de Rosemary está muy cercana a la adaptación a lo que es el libro y ambas son excelentes, la película, la novela. El silencio de los inocentes también. Digo, algunos casos que leí la novela más o menos a la par, ¿no? Bueno, por supuesto, Blade Runner, hay algunos casos de Sí, adaptaciones. El Y nombre de la para rosa. volver al tema de los problemas de la adaptación y en relación con esto, yo vi con mi mujer las 2 primeras temporadas de Mi amiga brillante. Y mi mujer había leído las 2 novelas muy poco antes y me decía algo que yo notaba que el personaje que hacía de la chica, digamos, que estudia, la chica estudiosa, ahora no me acuerdo los nombres, hay una que se llama Lila y la otra, no me acuerdo cómo se llama, el personaje que hacía de la chica estudiosa queda en la adaptación totalmente pasiva, es decir, la amiga brillante brilla todo el tiempo, y la otra queda absolutamente como un personaje muy quedado, muy opaco. Y me decía mi mujer, lo que pasa es que durante toda la novela, ella piensa, Lenú se llama, Lenú, durante toda la novela, Lenú es la que piensa mientras comenta esto, la que elabora todo, entonces lo que sentía ella, todo es interioridad. Y eso no lograron llevarlo del todo a la pantalla. Entonces uno ve que quedó una simetría muy grande entre los 2 personajes que en la literatura no está, porque uno percibe que la chica tiene todo un mundo interior que no logra aflorar del todo en la pantalla, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Entonces, Claudia, ¿eh? no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Bueno, Sí, continuamos sí, le iba a con pedir a la Ricardo. gente brevedad, así entran todas, porque veo que hay todavía varias con ganas de preguntar, varias personas, así no se nos hace tan largo. Decías, David, ¿eh? Sí, Ricardo Rivera. Tenemos con Ricardo. Ricardo, no te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahora? sí. Bueno, mire, sobre todo es para Marcela la pregunta, o sea, ¿y cómo puedo mandar un escrito para Netflix? Sobre todo quiero hacer una historia que sea familiar, o sea, que sea para niños, adultos, o sobre todo, como yo tengo un cuento, un libro de cuentos, quisiera como mandar uno de los cuentos que tengo de ese libro. Y bueno, otra pregunta, pero no sé si es muy importante, ¿qué tan importante es un soundtrack? O sea, o eso es así como lo menos importante realmente para ambientar un Eh, programa o una película.
a ver, lo de cómo enviarle a Netflix es una tarea como muy, muy difícil. Tenés que conocer a un productor que le guste llevarlo eso a la pantalla o conocer a alguien de Netflix. La verdad es que no reciben cosas así de la gente. Creo que si vos tenés tu libro y demás, no sé, me imagino regalándoselo a alguien que veas que está produciendo ahí en Netflix, en tu país o donde fuese, porque es una cosa distinta lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia y lo que pasa acá, inclusive. México está con muchísima producción, entonces por ahí es acercarte más que a Netflix a una productora, te diría yo. Porque a Netflix es un contacto demasiado directo que si no tenés experiencia, y lo mío con mi editorial empezó por eso, porque yo vi cuando mi hija escribió su primer libro, que era muy chica, yo dije, ¿cómo haces ahora sin experiencia para llegar a estos lugares, a esta gente que te lea? Y me pareció, ahí me pareció la idea a partir de un libro y de publicar los libros. Pero es como, la verdad es que si no, no te leen. Ok. Sí, nada más Gracias, era eso. Ricardo. Gracias, Gracias. Ricardo. Bien, continuamos con Edith Testa. Hola, buenas tardes. Bueno, retomo un poquito lo que dijo Guillermo, que gentilmente su editorial le había liberado los derechos para hacer una película. Yo tengo dos preguntas relacionadas. ¿Cómo negociar cuando vos tenés una editorial y ya tenés tu libro publicado? ¿Cómo negociar, y es un contrato, pongamos, a 5 años, para liberar esos derechos que vos le cediste de lo que sea audiovisual? Porque, bueno, uno quiere por ahí crecer y empezar a ofrecerlo, como decía Marcela, y bueno, se complica por ahí un poco, y la verdad que no sé cómo encararlo. Y va de la mano con la otra pregunta que por ahí les sirve para unir, si está bien hacer el camino inverso, porque uno como que tiene la ilusión, o lo que me parece a mí, es que dice, bueno, me van a venir a tocar la puerta porque mi libro es maravilloso y lo van a querer hacer una película, y seguramente no es así. Tiene que ser al revés, que uno va como a golpear la puerta y a ofrecer su material. Como dijo Marcela, no lo van a leer, entonces es medio duro el camino. Entonces quería, bueno, en base a la experiencia grande que tienen ustedes, que si me pueden dar algún tip, nos pueden dar algún tip de cómo movernos a la gente que ya tenemos una novela y que tenemos derechos como bloqueados por tantos años, si se puede hacer el camino inverso, digamos, y cómo negociar una liberación de lo audiovisual. No, perdón, quizá hubo un malentendido. Yo lo que dije es que mi novela, los derechos de adaptación audiovisual, yo ya los había vendido a Gerardo Herrero, no es que los tenía mi editorial. O sea, Gerardo Herrero, de hecho, Gerardo Herrero dirigió una película que se llama Siete Muertes, que es una adaptación de La muerte lenta de Luciana B., y que solamente se estrenó en Santo Domingo. Entonces, como él no se decidió a exhibirla en España ni en Argentina, como habíamos acordado, porque había que poner todo un dinero, etc., esa fue la conversación, que él me liberara los derechos para una remake, pero los derechos los tenía él, no la editorial. O sea, nunca le doy los derechos a la editorial. Ese es el primer paso. No tiene por qué tener la editorial los derechos audiovisuales. La editorial tiene los derechos para venderlo en forma de libro y uno se reserva los derechos de adaptación audiovisual. O sea, empieza por ahí. El contrato con la editorial no tienen por qué, a menos que la editorial sea parte de un conglomerado audiovisual que vaya a ofrecer una opción en el tiempo que dure el contrato. Entonces ahí puede tener un sentido. Pero si es una editorial independiente, no tienen por qué tener ellos los derechos audiovisuales. Y en general la norma en el mundo editorial es que el autor se reserva el derecho de adaptación audiovisual en todas, teatro, cine, series, etcétera, todo.
Y si no está así, que ya se firmó así el contrato. Bueno, si no está así es muy simple. Uno puede emplazar a los editores a que lo usen el derecho o lo reviertan, porque ellos tienen que hacer algo, ellos tienen que exhibir que han hecho algo. Entonces vos decís, les envías una carta de documento que diga, pasado tanto tiempo y como no recibí ninguna clase de muestra de que ustedes hayan intentado, les pido que reviertan a mí esos derechos para que yo pueda hacer algo por mi cuenta. Perfecto. Lo mismo esto vale también, y esto lo ha usado Samantha Schweblin, por ejemplo, como argumento para editar los libros en países de Latinoamérica donde los editores argentinos no quieran llevar ejemplares. Porque, ¿qué pasa? El editor contrata para todo el mundo. Después no hace nada, ¿no? para llevarlo a otros países. Bueno, ellos tienen que intentar algo. O sea, si no van a intentar nada, que devuelvan los derechos. Ahí hay una buena posibilidad de argumentación. Todo Claro. esto es mucho más fácil si uno tiene un agente, la verdad, porque el agente negocia de otra manera porque hay intereses cruzados con otros autores, entonces nadie se quiere pelear con los agentes. Por ahí en la discusión uno a uno es más difícil, pero estos son argumentos estándar que funcionan. Por ejemplo, a Samantha le querían publicar en una editorial muy boutique, digamos, en México, y su libro no había llegado a México, y les dijo a los editores, bueno, o me dejan o lo llevan ustedes, o me dejan publicar con esta editorial, o ustedes tienen que publicar en México, y funciona eso. Claro, pero te tenés que meter como en un caminito legal, digamos. No, Bueno, como todo. Te tenés que meter en un camino legal y tenés que ya ser Samantha. Porque no necesariamente, pero no es que si no, por ahí no llegás a que esa editorial de México te quiera, ¿me entendés? Eso es lo que yo digo. Cuando esa editorial de México la quiso contratar y demás, igual ya Samantha ya tiene un peso en sí y puede pedir eso. Vos lo podés pedir, pero por ahí no llegás a la editorial que diga, no leyó ese libro. A eso me refiero. No, pero yo di el ejemplo de Samantha, de cuando Samantha, todo esto es antes de que Samantha fuera la figura que es ahora. Ya ahora decimos Samantha y ya todos sabemos quién es. Por eso, esto ocurrió, esta fue una de las cosas que yo me enteré, soy amigo de ella hace 1000 años, y esto fue mucho antes de que ella fuera la gran figura que es ahora, ¿no? Yo creo que lo que él te dijo de decirle que todavía no tuviste nunca tuviste una oportunidad o una cosa así, yo creo que eso es una buena salida. Antes, ahora por ahí están como un poco más las editoriales grandes, están como un poco, se quieren meter un poco más, pero antes por ahí alguien quería comprar los derechos. Tengo amigos en Editorial Planeta que han publicado y demás, y que hay gente que quería hacer los cortos o las películas y Planeta no te contestaba el teléfono siquiera, y que sabías que querías comprarlo y tenías que tratar de hacer todo el camino para que te escuchen, porque su negocio va por otro lado. Sí, ahora creo que como el negocio liberar lo audiovisual, porque me parece que no es el objeto de una editorial. Yo creo que lo que él te dijo está bueno, me parece que está bueno. Hay una cosa más que les voy a decir, porque esto me pasó a mí también, y con mi primera novela me pasó, ¿no? Después no me pasó más, pero también los editores no tienen por qué tener los derechos de traducción. Que eso es algo que los editores en general se reservan. Entonces, cuando hay una negociación para traducir la novela, ellos de pronto son los que deciden, incluso pueden cerrar contratos sin darte participación. Vos te enterás, vendimos los derechos a tal idioma por tanto dinero y en una editorial, y ni te consultaron. Eso puede ocurrir si ellos se reservan los derechos de traducción. Entonces, esa es la otra cuestión que hay que discutir. Eso se discute, porque ahí sí hay editoriales que tienen,
¿cómo decirles? Agentes internacionales con los que tienen cierta vinculación y que quizá puedan hacer contactos, pero uno tiene que tener esa precaución, de decir, bueno, le cedo los derechos de traducción, pero yo tengo el derecho de veto, es decir, bueno, no a cualquier editorial, yo tengo que estar de acuerdo con los montos, porque... Y también está vedada la posibilidad de presentar en concursos y todas esas cosas, o sea, son más las prohibiciones que los permisos. Y... No, bueno, si te publican en una editorial, ellos se reservan, está bien que se reserven el derecho de publicar la obra en tu idioma, en todo el mundo, pero se puede discutir la cuestión de los derechos de traducción, quiero decir. O sea, uno se los puede reservar también, y no es algo más o menos estándar que con un agente literario la editorial lo acepta, digamos. Si vos tenés un agente literario, la editorial acepta que los derechos de traducción te corresponden a vos para que tu agente los gestione. Perfecto. Y el camino inverso, que, o sea, digamos, está bien empezar uno a ir a golpear puertas de guionistas, porque esperar a que... Está muy bien, de guionistas no sé, de productoras seguro que sí, pero cuando estás hablando de plataformas y de todos, yo por ahí leí, el autor tiene derechos sobre su obra durante toda su vida, sus herederos por 70 años. Yo no vengo del rubro literario, pero del rubro audiovisual. Tenés que leer que no se viste a tus hijos, o sea, no soy dueña de nada de todo lo que escribí. De muy pocas cosas, por ahí de Tita Vampiro, pero si no, vos no escribís para televisión y no escribís para las plataformas que te contratan por encargo. Creo que una de las cosas que más me gustó, que cuando vos tenés un libro, creo que te pagan muy bien todo el copyright, o empiezan con todo eso, pero si no, vos le cedés los derechos de autor a cualquiera de las plataformas. O sea, no romanticemos esa situación porque no es así. No, calculo que cedes los derechos, pero los tenés que tener primero liberados de una editorial si tenés el libro, me imagino. Total, sí. Bueno, te agradezco, Edith. Quedan tres por preguntar. Felicitas Magdalena y Marcela, creo que ese es el orden. Les pido brevedad, así terminamos más o menos a tiempo. Y le agradezco a Marcela Citerio, a Guillermo Martínez, la generosidad de quedarnos un ratitito más para contestar las preguntas. Felicitas, ¿cómo estás? Tu turno. Hola, bueno, reitero el agradecimiento que hiciste recién, Gastón, a Marcela y a Guillermo. Y a Marcela quería llevarla un poco al arcón de los recuerdos. Quería preguntarte si en alguna oportunidad te pasó de recibir un guión que no viste del todo viable, pero que en algo llamó tu atención, entonces lo dejaste en un costado, y pasado un tiempo, en determinadas circunstancias, consideraste que ese guión tenía potencial. ¿Y qué decisiones tomaste? ¿Cómo lo encaraste? Mira, todavía no me pasó, porque hasta acá yo siempre fui la que entregaba los guiones. O sea que lo que me pasó por ahí es a la inversa, entregar un guión y que me dijeran no, y después que pasara algo muy lindo con ese guión. A partir de ahora, no sé, más que al arcón de los recuerdos, es como mirar el futuro. Me llevas al futuro, no sé qué pasó. Bueno, podría estar bien. Pero podría estar bien, y sí, yo sé de uno que se va a publicar en mi editorial, que así tal cual estaba, no era, y no lo veía fácil para salir a contarlo, a venderlo, a insistir, a luchar por él. Y Verónica Chamorro, que es la editora, el jefe de mi editorial, y es un amor de persona y talentosísima, trabajó mucho con la autora y ahora quedó precioso, ya sea como libro, porque los libros están muy, muy bonitos, lindos diseñados y todo, pero además con esa particularidad para llevar a la narrativa, y valía la pena la historia. Y ese trabajo sí lo hice. Bueno, bien. Bien. Para Guillermo quería saber, porque justo lo nombraste a Jorge Guerrica Echevarría, ¿alguna vez te ofrecieron hacer un guión que no esté basado en tu novela? O si no fue así, ¿te interesaría?
Sí, varias veces. Y en general era siempre así. Escribimos juntos un guión y lo presentamos al Inca. No, la verdad que no. No me veo escribiendo junto con nadie, la verdad. Y sí, me gustaría, de hecho lo pasé bastante bien cuando escribí el guión de la versión que filmó Gerardo Herrero, ¿no? Bastante bien en un sentido y bastante mal en otro, porque, como te digo, tenía que amputar los diálogos que yo había escrito, teníamos como una directiva de no hacer diálogos de más de 2 líneas, en fin, entonces es como estar sacrificando una cantidad de cuestiones que uno puso en la novela. Y escribir un guión solamente como guión nunca me interesó, la verdad. No, prefiero escribir novelas, ¿no? Gracias, Felicitas, ¿eh? Gracias Bueno, a los dos. Sí, continuamos con Magdalena. Magdalena. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si Guillermo está acá por la patria o está allá lejos. No, acá. Ah, bueno, perfecto. Está con nosotros, está acá con nosotros. Te descubrí hace no muchos años y yo no leo mucho literatura argentina y realmente quedé asombrada. Sobre todo por la mezcla que haces con lo de la matemática, que es lo que yo más odio. Cómo vos lo metés en la literatura, para mí fue magia pura. Gracias. Y yo de cine y de guiones no sé nada, pero veo que trabajan muchísimo y me quedo un poco preocupada por algunas cosas que dijeron. Por ejemplo, Marcela, la conversión de un guión tuyo a lo visual o la conversión de un libro al guión y después a lo visual o audiovisual, siempre tiene que ver con los intereses creados, con lo económico, con la llegada, con la audiencia. En este momento que estamos viviendo, no hablemos de los años 30, ¿no? Ahora. Eso Siempre, no coarta. siempre con la audiencia no sé porque con la audiencia no sé porque con la audiencia se sabe una vez que está hecho. Ahora que siempre tiene que ver con los intereses de cada plataforma, sí, porque es un montón de plata la que ellos invierten y no la van a invertir para perderla. Quieren invertirla para, tampoco es que hacen una donación y quieren invertir un dinero para donar a la educación o al arte, no. Quieren que son los capítulos, ni hablar los de Estados Unidos, son realmente muy caros y quieren sacar una ventaja económica de eso. Es un negocio. Sí, bueno. Sobre esto yo lo diría que algo. todo. Y una pregunta chiquitita para Guillermo. Yo soy muy caniche comparando con el Doberman de Guillermo Martínez. ¿No te parece que está en peligro la literatura en sí misma con este auge, esta moda, esta boga, este bogue del audiovisual, de la serie, de las películas y no sé? No, bueno, es lo que intenté decir desde el principio. Me parece que son dos artes diferentes y cada una tiene su registro. Entonces hay algo así como una intersección donde pueden compartir, compatibilizar y se pueden hacer adaptaciones. Y además hay toda clase de adaptaciones. Hay también adaptaciones a la manera del cine-arte, ¿no? O sea, se hacen también y hay un nicho de un público quizá más sofisticado o lo que sea que puede apreciar otra clase de experimentos. Yo cuando hiciste esa pregunta te iba a comentar que hay también algunos intentos de parte de los estados, ¿no? Para hacer adaptaciones. Por ejemplo, había un proyecto para hacer adaptaciones de historias ambientadas en Argentina para
para la TV pública, donde, bueno, se trabajan quizá con otros tiempos, con otras posibilidades justamente de poder perder dinero si es necesario, porque se hacen otra clase de apuestas. O sea, que hay otros lugares. Pero lo principal me parece es que, por ejemplo, de la misma forma que yo dije que no me interesaba hacer guión, es porque me interesa más escribir literatura. O sea, me interesa la literatura en sí como arte, justamente, por una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, en mi novela siempre hay un plano de reflexión cuasi filosófica, y eso yo sé que no va a estar. O sea, para mí fue casi un milagro que pusieran el nombre de Henry James en la película. Entonces, eso yo sé que no va a estar en el cine. Entonces, me interesa porque es lo que yo quiero hacer, las cosas que yo estudié, las cosas que me son gratas, las cosas que quiero desarrollar. Y bueno, sé también que es un arte más minoritario que el arte de masas que es el cine. Eso no significa que no tenga un espacio. Tiene un espacio y bueno, yo estoy conforme con que se sostenga ese espacio y creo que hay ciertas esperanzas con algunas experiencias, ¿no? Porque siempre se dice, los chicos leen cada vez menos, bla, 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 pero la verdad es que nadie imaginaba que los chicos se iban a leer los libros de 700 páginas de J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? Que se leyeran 7 de esos libros. O sea, creo que se regenera un público para la lectura. Y luego están estos cruces, estos pases, y hay, por ejemplo, mi hija leyó a los libros de Arsène Lupin, imagínate, a través de la serie que vio, que no tiene nada que ver con el libro original, pero terminó ella leyendo los libros originales a partir de la serie, una chica, una adolescente. Libros que nosotros ahora los consideramos como anticuados en algún sentido, ¿no? O sea, que hay como una especie de resucitación de libros también. Bueno, gracias. Ojalá. Te Gracias resucite la letra. Gracias a usted, Magdalena. Bueno, vamos con la última. Con Marcela. La última. Vamos, Marcela. Perdón, estaba distraída escuchando. Bueno, gracias. No tengo mucha luz. Si me pongo más, encandilo un poco. Ahí puede ser un poco mejor, quizás. Con respecto a esto que dijeron de la traslación, digamos, de la escritura al audiovisual, hablaron de que muchas veces las descripciones cambian y se modifican. Y yo me quedé pensando en películas que a mí me encantan, como por ejemplo Amélie, donde el personaje y el mundo del personaje y la mirada del personaje tiene algo muy minucioso y tiene un nivel de descripción en lo audiovisual. Y ahí mi pregunta es entonces, ¿quién tiene la última palabra en ese proceso creativo? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo dirige? Esa es mi pregunta. Marcela. Mirá, lamentablemente quien lo escribe pocas veces tiene la última palabra. Puede hacer lo que dijo Guillermo, mira, me gustaría que no insultes, me gustaría, pero la última palabra quedaría en el director / productor, y después inclusive la plataforma, digamos, ¿viste? Como... Pero discúlpame que te interrumpa, pero en tu caso que vos escribís para, suponete, ¿no? No como el caso que cuenta Guillermo, que ya tiene la novela terminada. Sí. Si vos tuvieras que describir esas cosas, ¿hasta qué punto la descripción llega para que tu literatura llegue a lo que crees que se vea? ¿Se entiende la pregunta? Vos describís de los personajes, lo describís eso perfecto, lo hablás y todo. Lo que digo es que si yo le pido por favor que el personaje esté siempre vestido de negro, por decirte algo, y el productor no quiere,
y la plataforma no quiere, no está vestido siempre de negro. No voy a tener yo la última palabra. Claro. Sí, hay muchas cosas ahí que son totalmente aleatorias, que ni siquiera se saben cuando uno empieza con este trabajo, porque mi experiencia es que todo el mundo opina, o sea, opinan los productores, opina el guionista, opina el director, opina... Les voy a decir esto, Sebastián Schindler me contó que tenía media hora más filmada de película, con toda una relación de la protagonista con uno de los personajes, y la vio un sonidista y le dijo, cuidado con estas escenas porque te van a cancelar. O sea, y ahí de ahí lo pensó 2 veces, o sea, todo el mundo opina. Y me contaron también los productores que Netflix quería para La ira de Dios un ritmo más parecido al que tienen sus producciones internacionales, digamos, como ellos querían ponerla simultáneamente en todo el mundo, querían que tuviera una especie de ritmo de thriller, no sé. Entonces también tenía unas escenas que tenían mucho más tempo dramático, y bueno, y quedó medio atropellada la película. Bueno, son esas decisiones, pues ya ves, ni siquiera el director pudo imponer su corte, digamos. Claro. Bueno, Gracias. muchas gracias y gracias a La Balandra. Gracias, Marcela, gracias a vos. Bueno, ahora sí, 19:30, nos despedimos. Gracias, Marcela Citerio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, encantado de conocerte, Marcela, gracias, Gastón. Guillermo, encantada, muchas gracias a La Balandra, a todos. Muy lindo lo que fueron diciendo todos acá, que uno iba leyendo, muy bonito. En lo que pueda ayudar y todo, acá estoy. Aprendimos mucho de los dos, la verdad, hermosa charla. La disfruté y creo que la disfrutamos mucho por los comentarios, creo que fuimos mucho lo que la disfrutamos. Gracias y bueno, buen fin de semana, nos vemos en otro encuentro de La Balandra.